Is it the power in his hands? Is it his... ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy seguiremos con el tercer programa dedicado a El lado oscuro de. Ya abordamos el caso de Hulk Hogan y de Shawn Michaels. Hoy nos toca uno un poco más reciente, pero que ya lleva más de 20 años luchando, 2 décadas. Aunque ahora se encuentra en el dique seco por una lesión. Hoy hablaré del lado oscuro de Randy Orton. ¡Empezamos! Randy Orton es luchador de tercera generación. En algún programa ya he hablado de él, como por ejemplo del de hijos mejor que sus padres. Aunque en este caso, mejor que Bob Orton Jr. no era muy difícil ser. O sea, cualquier hijo que hubiera tenido que se hubiera dedicado a la lucha libre hubiera sido mejor que Cowboy Bob Orton. Aunque es paradójico que fuera bautizado por Gorilla Monsoon como la excelencia de la ejecución. Pero, parafraseando a mi amigo el cómico de cojo un chiste viejo y lo transformo y me quedo tan ancho y hago que me lo he inventado yo, pues sería que la ejecución igual era demasiado, que un buen par de hostias sí que se merecía Cowboy Bob Orton. Un saludo, Liébana. Randy nació en abril de 1980, debutando como luchador el mismo mes, pero del año 99. Tuvo varios entrenadores con los que se formó, entre ellos su padre. Por lo menos, igual no le podía enseñar grandes cosas en lo que a técnica se refiere, pero sí que le podía enseñar el negocio desde dentro, aunque él ya lo había padecido como hijo y como nieto de luchador. También le entrenaría Danny Davis. Comenzaría a dar sus primeros pasos en el wrestling en Illinois y en Missouri, llegando a los pocos meses a Ohio y a la WWF. Antes de empezar a tener problemas con sus compañeros en el wrestling y esos problemas de actitud que ya es sabido que tuvo, pues nos tenemos que remontar a su época de Marine, donde ya destacaba en ese aspecto. El padre de Randy le desaconsejó que fuera luchador profesional, así que optó por alistarse a los Marines. Parece que acatar órdenes y la disciplina no eran virtudes de nuestro amigo. Orton, en 1999, tras 2 ausencias injustificadas a su puesto y un desacato de órdenes a un superior, fue juzgado y condenado por un consejo de guerra, pasando 5 semanas en la prisión militar, y esa condena acabaría con su carrera. Ese mismo año, el año 99, decidió probar suerte en otra profesión en la que su jefe fuera más permisivo con él. Jefe que, dicho sea de paso, ha sido permisivo con quien a él le ha dado la gana o con al que a él le ha interesado. Los problemas de Orton en la compañía vendrían sobre todo por la política de bienestar y por su falta de profesionalidad e inmadurez. La WWE apostaría por él cuando lo tuvo en cuenta en sus inicios, al integrarlo en el nuevo grupo de Ric Flair, esa evolución de los Four Horsemen, esa evolución, grupo que se completaría con Triple H y Mark Jindrak. ¿Alguien se acuerda de Jindrak? Pues sí, estuvo ahí, pero en Evolution la verdad que solo lo pudimos ver en alguna promo, en alguna foto y poco más. No hay mucho más de Jindrak como miembro de Evolution. Viene el tema de Jindrak porque tanto él como Orton pues se juntaban y no paraban de hacer bromas, de reírse del resto de Evolution y del resto de compañeros, y entonces quizás uno se puede aguantar y tolerar, pero 2 iguales no, y además en el mismo grupo. Pues era una bomba de relojería que decidieron cortar por lo sano, y el cortar por lo sano fue pues de deshacerse de Jindrak. Quizás era más fácil eso que de Orton, o veían en Orton pues un potencial que quizás no vieron en Jindrak. Pero bueno, en este caso Orton ganó porque se quedó dentro de Evolution y de la W.
WWF, pero él seguiría siendo el idiota porque pues era intrínseco en el carácter de Randy Orton. Por lo menos no había dos idiotas haciendo lo mismo, solo quedó uno. Esto sería uno de los primeros toques de atención, aunque el peor parado, pues ya veis que fue Jim Drax. Sin duda, aquí Orton se salvó el culo pues porque era un Orton, básicamente. Evolution sería Triple H, Flair, Orton y un nuevo integrante que sería Batista. Los títulos iban a llegar porque era solo cuestión de tiempo. Formaba parte de uno de los grupos de mayor proyección que iban a tener. Iban a ganar todos los cinturones. Estaba con veteranos y futuros campeones. Entonces era un grupo a tener muy en cuenta en esa época. El primer título que le llegaría a Orton sería el título intercontinental, que lo ganó en diciembre del 2003 en Armagedón. Ahí se impuso a Rob Van Dam en 18 minutos, pero unos meses antes adquiriría el gimmick de asesino de leyendas, teniendo como misión irse cargando a los luchadores veteranos uno a uno, siendo Michaels el primero para más tarde ir engrosando la lista, por ejemplo, con el Sargento Masacre. Rob Van Dam, Christian y Eight serían sus primeras defensas del campeonato. A él se le sumaría Chris Jericho, hasta que sucumbió al poder de Edge, con el que perdió el título en julio del año 2004. Todo esto viene para poner en antecedentes lo del campeonato del mundo. Orton era una apuesta fuerte de la directiva a pesar de su conducta inmadura. Se le mantuvo en Evolution, se le dio el personaje de asesino de leyendas, haciéndolo cada vez más heel, y se haría con el campeonato intercontinental. En este caso se cumplía la premisa del pasado. El campeonato intercontinental era la llave para llegar a alcanzar el título mundial. El mismo mes de perderlo, ganó una batalla real que le daba derecho a ser el retador por el campeonato del mundo que poseía en ese momento Chris Benoit. Se enfrentaría en 4 ocasiones con él, tanto de manera individual como con sus compañeros de Evolution. En este cuarto enfrentamiento, Randy Orton haría historia ganando a Benoit en el SummerSlam 2004, en un combate que duraría unos 20 minutos. Randy Orton se proclamaba campeón de la WWE a los 24 años. Randy Orton era el campeón más joven de la historia. La alegría le duraría muy poco, no solo respecto al tiempo como campeón, sino también como integrante de Evolution, dado que al día siguiente pues, fue atacado y fue expulsado de Evolution. Esto sirvió para montar una historia contra sus ex compañeros, pero el primer enfrentamiento no le iría demasiado bien. Orton era campeón de los pesados y su primer rival serio para defender su título sería Triple H, aunque lo haría antes en Raw contra Benoit y el propio Triple H en Unforgiven 2004, menos de un mes después de SummerSlam, perdería contra Triple H. Ante la estupefacción de la fanaticada después de apostar por él, parece que se arrepintieron. Sus problemas de actitud e inmadurez acortaron su primer reinado como campeón y como cara de la empresa. Esto sería un fuerte revés, aunque lo que de momento no se le puede quitar es pues, que ganara el título y que fuera el campeón más joven de la historia. Esto hasta que les parezca un récord desfasado ahora mismo. Parece ser que como fue en este siglo, pues no pasa nada. Entonces dicen, como ha sido en este siglo, de momento no vamos a batir este récord. Hasta que se les ponga la mosca en la oreja y digan, venga, este récord fuera. ¿Por qué? Pues porque hay que demostrar que somos los mejores cada vez y que cada vez hay que ir quitando pues, el récord del Honky Tonk Man, el récord de estancia como campeón del mundo de Pedro Morales o cualquier otro. En este caso, la inmadurez
le quitó el título a Randy Orton, pues estando menos de un mes, siendo que podía haber sido una fuerte apuesta. Luego ya vamos con los problemas reales, que fueron los problemas con la política de bienestar. Hay que remontarse al año 2006, cuando se instauró esta política, y en abril de este año, pues es que él tenía que ser uno de los primeros en ser amonestado. Fue suspendido 60 días por conducta desordenada y por sus ataques de ira. Tras su vuelta, pronto volvería a ser suspendido al ser sorprendido en agosto fumándose fumándose un petardo, un peta de marihuana en backstage. Ahora la suspensión sería sin sueldo por un mes, pero trabajando. Orton, según dijo en el programa de Austin, era una suspensión de 60 días y esa suspensión le sirvió para ponerse en manos de profesionales y buscar ayuda, sobre todo con el manejo de la ira. Pero al parecer, aunque avanzó, no fue tiempo suficiente para poder controlarla y volvió tras la suspensión sin estar recuperado, lo que le llevó a otra suspensión al poco tiempo. Randy dijo textualmente a Austin en su programa: mis problemas llegaron a un punto crítico cuando decidí fumar un porro y alguien lo olió y me engañó. Aquí hago un pequeño inciso. O sea, ahora la culpa va a ser de quien lo olió. Pues mira, no se puede hacer lo que estás haciendo, estás bajo la lupa, acabas de venir de una suspensión y te pones a fumar un porro en backstage y le echas la culpa al otro por habérselo dicho al señor McMahon. Pues igual el tonto eres tú y no quien se ha chivado. Pero bueno, él dice además: sabes quién eres, así que si estás leyendo esto, gracias. Pero también tuve algunos arrebatos de ira en el camino. Me pongo verbalmente abusivo, pues insulto y todo eso, y eso ya lo he cortado de raíz. Asistí a una clínica de manejo de ira en Atlanta que cuesta el tratamiento $15.000. Ese tratamiento consta de esas 4 semanas. Tuve que vivir allí, pues allí como enclaustrado dentro de esa institución, pues para combatir todo ese tipo de problemas que él tenía. Ahora dice pues que ya estaba muy tranquilo, que ya había superado todo eso, ya años después, obviamente. Ahora nos vamos al año 2007. En el 2007, en la revista Sport Illustrated, se publicó un artículo en el que mencionaba a Orton. En ese artículo se dice que Orton había obtenido nandrolona, oxandrolona, estanozolol y testosterona. En esta ocasión se salvó de la WWE, de esa política, porque en este momento todavía no estaba instaurada pues, la política de bienestar. Fue anterior a eso, aunque los datos salieron en 2007 y la política de bienestar comenzó en 2006. Volvemos al 2012. En el 2012 volvemos a que dio positivo el marihuana. Pero la prueba cantó más cosas. ¿Qué cantó? Pues Dianabol. Eso le supuso otra suspensión de 60 días y una multa de $2.500. Y además no podía aparecer ni en house shows ni podía aparecer en la televisión de ninguna de las maneras. Era su segunda infracción en la política de bienestar y a la tercera suponía el despido inmediato y fulminante. Pero bueno, todos sabemos que esa política pues es de cara a la galería y que solo obedece a los intereses propios del señor McMahon, que cuando hay que darle a alguien un escarmiento, pues ojo que aquí tenemos esta política de bienestar y esta política de bienestar hay que cumplirla. También es una manera de puertas afuera que vean pues que esa política se cumple, que incluso Orton, una figura pues ya establecida y consolidada, pues puede ser suspendido si no hace las cosas bien. Pero bueno, es que Orton no es que fuera muy discreto, desde luego. También he sabido que, por ejemplo, a finales de los 80 y los 90, pues las bromas estaban a la orden del día en cualquier vestuario de lucha libre. Lo que ya no tenía tanta cabida era en la época de Randy Orton, porque Orton tiene
también un largo historial de abusos, bromas pesadas, bullying y todo este tipo de cosas, sobre todo contra gente que sabe que puede. Porque contra los que no puede, evidentemente, no te preocupes, él y cualquier abusador no va a hacer absolutamente nada. Porque al fin y al cabo son unos grandes cobardes, que es como una coraza, me meto con los que sé que puedo, porque al fin y al cabo soy un cobarde y es lo único que puedo hacer. Por eso es que ya en los 2000 este tipo de bromas pues ya estaban fuera de tono y fuera de lugar. Orton pues siempre ha atormentado a determinados luchadores y sobre todo luchadoras y compañeras, que es lo más lamentable. Una de las bromas que peor que pudo hacer, pues por las consecuencias negativas que podía haber tenido y también pues incluso que no la vida de los luchadores, pero sí que pudo haber peligrado la integridad física de ellos, pues porque no se le ocurrió otra cosa que lanzar fuegos artificiales a un coche. Entonces era un coche que iban 3 luchadores, lo contaba la propia implicada, María Canelis, pues dice que allí iba ella, iba Carlito e iba un maga, y entonces iban en un coche a desplazarse de un punto a otro de una ciudad para un show, y entonces a él no se le ocurrió más que lanzar pues fuegos artificiales, y entonces ellos se asustaron, pues porque no es que pudiera haber explotado el coche, pero igual sí que podía haber pasado algo grave que luego pues podían haberse lamentado todos ellos. Pero bueno, una de tantas del señor Randy Orton. Luego también pues sufrió abusos verbales del propio Orton, y no solo contra ella, sino contra otras divas o compañeras luchadoras. La década anterior, por ejemplo, es sabido de las bromas de Mr. Perfect, también de SPAC, pues eso, que les gustaba mucho defecar en la equipación de sus compañeros y compañeras. En este caso lo que hizo Orton, porque eso no se ha confirmado, pero sí que se habla de eso, pues lo que hacía era embadurnar de crema o de aceite pues el bolso de ellas. Pues tonterías, vamos, que para hacer esa tontería no se ve para qué pierdes el tiempo, piérdelo en formarte, que seguro que le vas a sacar más partido. Por ejemplo, en un viaje pues, de avión le pegó un empujón al asiento de Amy Weber y ella se cayó, pues gracias del señor Randy Orton. Y luego pues también, por ejemplo, que una de las chicas entró al vestuario a pedir pues algo de una pastilla porque le dolía la cabeza o lo que fuera, y también eso, él pensó que cómo iba a entrar una chica en el vestuario de los chicos, que era una gran falta de respeto, pues este tipo de estupideces. Pero bueno, pidiendo permiso antes de entrar, yo creo que no hay ningún problema, y además si te dejan entrar, pues ya está. Entonces, ¿qué le importa a él si entra o no entra? Pero ya hablamos de otro caso un poquito pues más espinoso y también un caso a tener en cuenta. Vamos a ver, en 2018 fue investigado por acoso sexual. Acoso sexual no a las luchadoras, sino a empleadas de la empresa. Pues que se expuso, pues seguramente pues, lo que hizo fue enseñar sus genitales, y desde luego que eso no es tolerable por ninguna de las partes. La cuestión está en que aquí fue desestimado, o sea, no pasó nada en esa investigación, así que salió de rositas el bueno de Randy Orton. También es cierto que no es lo mismo que te expongas a que hagas algo, pues más pasar esa barrera. Yo qué sé, pues cualquier cosa que se os pueda ocurrir, pues por lo menos él solamente se expuso. Ya está. No está bien, pero por lo menos tampoco se pasó más de la cuenta. Pero desde luego que es intolerable y que nadie tiene que ver algo que no le apetece ver, desde luego. Luego también otro de los problemas que ha tenido Randy Orton ha sido pues no encajar determinadas cosas de sus compañeros. Entonces ha tenido varios encontronazos con compañeros y él ha intercedido negativamente para perjudicarles. Uno de esos casos es el caso de Kofi Kingston. Kofi Kingston venía a la WWE a hacer historia. Era un luchador con un estilo
de lucha que era muy dinámico y también con un gran carisma. Todo ello había podido demostrarlo, había tenido esa oportunidad en las federaciones independientes. Llegaría a la empresa con sede en Connecticut en el año 2006, integrándose en la versión de McMahon de la ECW, esa versión sin alma, sin el espíritu de Filadelfia, pues totalmente fuera de lugar para la gente que seguimos la ECW desde el principio, desde los 90. Entonces ya esta ECW no tenía nada que ver con ella. Esta tercera marca era una marca descafeinada que luego al final, pues, ¿para qué sirvió? Para que el señor McMahon fuera campeón del mundo. Bueno, por lo menos a él sí que le sirvió, como todo. Todo lo usa en su beneficio. Aquí sería donde él comenzó en la empresa, en la ECW, pero luego ya se hizo muy popular y dio el salto a Raw, donde se proclamó campeón intercontinental al imponerse a Chris Jericho. Sería el primer luchador nacido en África en ser campeón en la empresa. Más tarde ganaría también el campeonato de Estados Unidos. Y no solamente ganaría estos dos campeonatos, sino que lo que ganó fue gran popularidad y seguimiento, que en cierta manera pues es un seguro de vida si te comportas como debe de ser. Y si eres pues bien visto por la empresa y aún encima tienes popularidad, pues ¿qué más quieres? El 2009 sería un gran año de proyección para él, luchando contra el Legacy y ayudando a John Cena a ganarle el campeonato a Orton. Lo que marcó la gran rivalidad que tendrían ese año y el siguiente, porque él lo eliminó en Survivor Series. Kofi estaba ganando en popularidad a costa de Orton. Todo iba viento en popa para Kofi hasta que en un Raw, en un combate de triple amenaza, Kofi se olvidó del guión y se anticipó a un movimiento, lo que impidió que Orton hiciera ese remate que hacía con el pie. Al levantarse antes de tiempo, pues dejó, no en evidencia, pero sí sin ese remate a Orton, lo que le cabreó en exceso a Orton. De hecho, le cabreó tanto que comenzó a gritar y a insultarlo en el ring, cosa que ya había pasado anteriormente con Shawn Michaels y Vader, pues porque Vader también algo se olvidó y entonces Michaels le empezó a insultar también dentro del ring. Entonces hay cosas que son muy parecidas y son calco de lo que ya había pasado en el pasado. Yo siempre valoro, por ejemplo, que en estos casos, pues en vez de coger e insultar a tu compañero, que a ti también te puede pasar, pues tienes que hacer todo lo posible para que nadie se dé cuenta. Porque ¿quién sabe lo que tienes que hacer? Pues los guionistas, a veces ni siquiera los comentaristas, depende el árbitro y vosotros. Entonces te coges y como el público no sabe lo que va a pasar, el público no es consciente ni tiene por qué enterarse, pues hazlo precisamente, si eres un gran profesional, sal airoso de eso y dale la vuelta a la situación. Pues no, empiezas a insultar y dejas en evidencia a Kofi Kingston. Muy cabreado, tanto que iría a quejarse a sus jefes. Kofi estaba programado para luchar en la WrestleMania, pero después de esto comenzaría a no aparecer en todos los shows y también a hilar una racha de derrota tras derrota. Aquí Orton intercedió de forma negativa para que no fuera campeón Kofi, diciendo pues que fíjate tú, si se ha olvidado de esto, ¿cómo lo vamos a hacer campeón? ¿Qué podrá hacer cuando sea campeón? ¿Y este tío va a ser la cara de la empresa? No. Tuvo que esperar unos cuantos años a que naciera la Kofi Manía. Al final llegó, porque yo estaba allí y yo lo viví, en esa WrestleMania 35 en Nueva Jersey, pues allí nacería la Kofi Manía y allí nos daríamos cuenta que quizás era más el ruido que lo que luego fue ese movimiento y Kofi como campeón. No ha sido el único con el que ha tenido problemas ni a quien ha perjudicado Orton. Por ejemplo, el siguiente sería, pues, Mr. Kennedy. Mr. Kennedy, uno de los luchadores que desde mi punto de vista también ha sido y se ha creído mejor de lo que realmente es. Pero bueno, eso no es
de lo que estamos hablando porque ya hay un programa de eso hecho en los Jobbers. Hubo un momento en la carrera de Mr. Kennedy que parecía que era imparable. A mí me recuerda, salvando las distancias, a L.A. Knight en este momento, en el momento actual. El apoyo del público y la apuesta de la directiva por él, pues desde luego que le hacía ganar bastantes enteros para poder llegar a ser campeón de la empresa. Sus promos, su manera de desenvolverse en el ring y su puesta en escena le iban a garantizar el éxito. Pero hubo un pequeño problema en esta historia. El protagonista del programa de hoy, el señor Randy Orton. Dos versiones diferentes, dos grandes egos y solo un ganador en esta historia. Al parecer, Orton y Kennedy eran dos tipos que se llevaban bastante bien. Por lo menos Kennedy dice que era un gran amigo de Orton. Pero después de estar 10 meses fuera, el señor Kennedy, por una lesión que le tuvo en el dique seco, a su vuelta Mr. Kennedy se dio cuenta que ya no iban a ser las cosas igual, dado que su amigo lo cogió y lo recibió de forma muy fría, como si fuera uno cualquiera, y él se consideraba un gran amigo. Entonces, desde luego que eso fue como una barrera que le puso Orton y él se dio cuenta que ya no iba a ser nada como antes. Y la verdad que esto quizás hubiera sido una anécdota si luego no hubiera ayudado al despido de Mr. Kennedy. Decir que, por ejemplo, en esos 10 meses de inactividad que estuvo Mr. Kennedy fuera de la empresa, al volver, pues igual estaba todavía fuera de rodaje y entonces al hacerle un suplex no lo calculó bien y lanzó a Orton de cabeza. Orton se cabreó, como es Orton, y entonces cogió y habló con el señor McMahon voz en grito, habló con Stephanie McMahon voz en grito y forzó para que a los 4 días lo despidieran de manera y forma fulminante. Ya hemos hablado de dos luchadores, pero por ejemplo, cuando él era el cabeza de cartel de Legacy y era el líder, pues recordamos que estaba Cody, bueno, Cody, ok, vale, estaba Teddy DiBiase Jr., ok, y estaba Manu. Pero Manu, como dicen aquí en Canarias, no mi niño o no mi ciela, tú no formas parte del Legacy. Manu se unió al grupo, pero muy poco tiempo, poquísimo, porque según Orton decía que no encajaba en ese grupo y que además era mucho mejor sin él. Y además se lo decía de manera abierta, o sea, él no se escondía en este caso y lo dijo pues a quien le quisiera escuchar. Tanto lo dijo que Manu salió del Legacy y no se sabe dónde acabó. Ahora vamos, por ejemplo, con otra curiosidad. Orton fue elegido para protagonizar la película del Marine 2 en el año 2009, pero su puesto lo ocupó otro miembro del Legacy al tener una lesión en la clavícula que le impidió interpretarla. En 2013 harían la tercera parte y contaban con él, pero entonces pensaron que ese historial que había tenido de Marine y que había salido del cuerpo en muy malos términos, pues como que no era la persona indicada para hacerlo y entonces lo hizo The Miz. Pues porque imaginaros el cachondeo que hubiera habido con Orton de el Marine. A lo mejor si hubiera sido la historia de su vida en los Marines, pues hubiera sido mucho más entretenido y era un perfil que lo daba mucho mejor que un Marine héroe americano. Más datos curiosos, por ejemplo, respecto a los videojuegos, Orton es un gran aficionado a los videojuegos, pero al parecer no es tan bueno como se cree. Aquí no es que sea el lado oscuro, sino simplemente que es algo que me ha hecho gracia, pero sí que hay un lado oscuro en los videojuegos con el señor Orton. Pero en este caso lo que hizo fue pagar $1000 para que le subieran de nivel. El juego era el Elden Ring, que sí, que resulta que para subir de nivel en la WWE,
pues solo tiene que hablar con el señor McMahon y aquí para subir de nivel tiene que pagar $1000 a alguien para que le suba. Pero bueno, son triquiñuelas de Orton. Para subir de nivel siempre sabe a quién acudir. Pero, por ejemplo, en un directo de Twitch en el año 19, no hace tanto, jugando al Call of Duty, pues se le escapó o no, dijo la palabra prohibida en Estados Unidos, la N-word, y eso le supuso una gran cantidad de críticas. Críticas que no llegarían al nivel del señor Hogan, pero que utilizó también esa misma palabra. Entonces hay veces que hay categorías y categorías, depende de quién diga las cosas. Siguiendo con los videojuegos, también otra cosa curiosa es pues la demanda que puso su tatuadora contra Take-Two Interactive y 2K Games. Simplemente pues porque habían utilizado a Randy Orton, le habían puesto los tatuajes que lleva y esos, según la tatuadora, no le habían pedido permiso y tienen pues el copyright de ella. Al final ella les demandó y se llevó no mucha cantidad, pero bueno, por lo menos echó al bolsillo $3750. Algo es algo, supongo que pensaría ella. Y para ir concluyendo, no es nuevo que aficionados ataquen a luchadores o que luchadores ataquen a entrevistadores. He hablado en alguna ocasión de fanáticos disparando o apuñalando a luchadores. Hay que decir que eso era otra época. Estos eran sobre todo los 70, 60, 70, cuando el kayfabe estaba integrado totalmente en la lucha libre y no había quien desvelara nada. Pues entonces los heel eran muy complicados ser heel porque tenías a todo el público en contra y como el público no estuviera muy bien, como ha pasado en alguna ocasión, pues disparos, cuchilladas, ataques al coche, a la familia, entonces había que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Aquí sí que Randy Orton no tuvo la culpa, en este momento, en este caso. Eso fue en una gira que hicieron por África. Un luchador, que en este caso era de Ciudad del Cabo, pues donde se celebró este show, estaba Randy Orton contra Big E y ya al final del combate, pues un espectador aprovechó que Orton estaba subido en la segunda cuerda mirando al público, pues haciendo su famosa pose, esta así, pues le cogió por detrás y le dio un golpe bajo, un golpe en los genitales con el antebrazo y entonces él se vio, pues en principio sorprendido porque a ver quién es, se dio la vuelta y vio que era un aficionado y entonces ya está liada porque sabéis que no se puede tocar a un luchador, porque no sabe quién está ahí, ni lo que lleva, ni qué te puede hacer. Entonces, en el momento que pisa el ring es algo sagrado y se las lleva, pero bien llevadas. Pues en este caso, esto viene al hilo de lo que os voy a decir ahora. Aquí le atacaron, pero luego resulta que en una entrevista también es muy típico que ha pasado en más de una ocasión, pues que luchadores hayan cogido y hayan atacado a reporteros. Normalmente siempre por lo mismo, por la pregunta de si el wrestling es falso. Pues entonces para demostrar que no es falso, pues te pego un bofetón o te estrangulo o te hago algo para hacerte daño y que tú veas que sí que es real. Pero esto es muy, ya os digo que nos tendríamos que remontar, por ejemplo, a uno de los más famosos, el Dr. Schultz, que le pegó un guantazo al entrevistador, que luego lo demandó y que salió de WWF en ese caso. Luego también Hulk Hogan ahogando a un cómico en su talk show. O incluso Vader en Kuwait cuando agarró de la solapa al entrevistado y le pegó una patada a la mesa y la volcó y se montó un show ahí con el Undertaker impertérrito sentado ahí sin moverse viendo lo que pasaba porque dice yo aquí no me muevo, no vaya a ser pues salpicado por la ira de los iraquíes. En este caso lo que pasó fue, bueno, también se ha visto en el caso de Orton, he visto en algún vídeo también que intenta abusar pues de un entrevistador en México que le pregunta y él se le pone enfrente, lo zarandea, pues hasta qué punto puedes hacer eso, no puedes hacer eso, está pactado o no, es un work o no, porque ahora todo es un work, aunque no lo sea, pues eso. Entonces eso también es un poco complicado, pero Orton en ese caso zarandeó. Y también cuando le preguntaron si era un work el ataque en Ciudad del Cabo, se enfadó bastante, pues porque
hay determinadas cosas que no puedes preguntar a un luchador porque se va a cabrear, pero siguen preguntándolo año tras año y a diferentes luchadores. Randy Orton ha sido uno de los luchadores más fieles al señor McMahon. Ha luchado 23 años consecutivos. Evidentemente no significa que haya luchado pues que no haya tenido algún parón, sino que me refiero a que todos los años ha luchado algún combate, desde el año 2001 hasta el 2022, porque este 23, si no me equivoco, no ha luchado todavía. Este sería el único año en el que no ha luchado habiendo tenido contrato con la WWE. Tampoco sabemos si va a poder luchar o no, más si va a volver. No sabemos cómo va esa lesión ni si le va a permitir por lo menos hacer un combate de retirada. La carrera de Orton ha estado llena de éxitos: campeonato por pareja de ambas marcas, de Estados Unidos, campeón intercontinental y 14 veces campeón del mundo en conjunto. Hacer un repaso sobre su lado oscuro, habiendo hablado antes de Michaels, pues la verdad que parece un poco chiquilladas, pero hemos podido repasar que ha tenido problemas sobre todo de actitud con sus compañeras, exhibición, ira, sobre todo ese tipo de cosas, abuso de esteroides, de drogas. Entonces, tan bueno no ha sido el señor Orton. Hablando, por ejemplo, en contrapunto de los que él se ha metido y sabe con quién se puede meter, en una ocasión le hizo daño al Undertaker y el Undertaker iba diciendo por ahí que cuando lo viera se las iba a cobrar dentro del ring. Entonces él estaba como acojonado hasta que llegó el momento de subirse al ring y entonces le dijo que era una broma. Pero lo que no fue una broma fue cuando el Cowboy Bob Orton, el padre, salía junto a Randy Orton y lucharon contra el Undertaker en esos combates de la época que sangraban bastante, pues él había tenido hepatitis, podía contagiar hepatitis, Bob Orton, sangró el Undertaker, sangró Bob Orton, y todo eso lo que hizo fue que cabreara al Undertaker tanto que cogió, habló con el señor McMahon y fulminantemente despidieron al padre de Randy Orton. Y esto viene a que por muy bully que seas y por muy chulo y por mucho que le vayas llorando a tu jefe, siempre hay alguien que tiene más poder que tú. Y en ese caso el Undertaker es de las personas, creo que junto a John Cena, de los que más poder han tenido en la empresa en esta última etapa. También decir que curioso es cuando alguien ha sido malo, pues soy muy malo, luego ya te conviertes, ya eres bueno. Shawn Michaels es el redentor, entonces ya todos valoran, ay, qué bueno, ay, que esa transformación, y el que ha sido bueno toda la vida, nadie se lo agradece ni nadie se lo reconoce. Son cosas curiosas de la vida, no solamente de la lucha libre. ¿Qué decir más? Que hasta aquí hemos llegado. Hasta el programa de la próxima semana. Chicos, chicas, nos vemos.